El banco abrió a las 9 en punto, como siempre. Las puertas de vidrio se abrieron para recibir el flujo constante de clientes, hombres de negocios con trajes, jubilados revisando sus cuentas, madres jóvenes con carritos de bebé y dudas. Todo en el edificio era estéril y pulido, desde los suelos de mármol que resonaban con cada paso, hasta el aire climatizado que olía levemente a papel, tinta de impresora y cítricos artificiales. Detrás del mostrador, los cajeros tecleaban con ritmo. En la esquina, un guardia de seguridad, aburrido y corpulento, trasteaba con su celular, medio atento al vestíbulo. La gerente de la sucursal, la señora Ramsey, repasaba su agenda del día, sin saber que alguien, estaba a punto de romper la rutina como una piedra lanzada contra el vidrio. A las 9:17, las puertas dobles crujieron de nuevo. Entró un hombre. Viejo, negro, alto, aunque algo encorvado. Su piel, del color de la tierra y el cuero, estaba marcada por líneas del tiempo y el trabajo. Vestía un traje gris descolorido, cuidadosamente planchado, pero claramente de otra época. Sus zapatos estaban lustrados, aunque las suelas contaban años de caminatas. En la mano derecha llevaba un bastón de madera, y en la otra, un saco de lona polvoriento. La sala no se quedó en silencio, aún no, pero varias cabezas se giraron. No caminaba como quien busca información o viene por un préstamo, no, se movía con la solemnidad de alguien que ha vuelto, de alguien que tiene historia con ese lugar. La señora Ramsey alzó la vista y luego miró al guardia de seguridad, una precaución de rutina. Buenos días, señor, dijo con cortesía. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? El hombre no sonrió. Su voz, cuando habló, fue firme, grave y medida. He venido a ver mi banco. Unas risas tímidas se escucharon entre el personal más joven. Un cajero murmuró algo al oído de su compañero, y ambos soltaron una carcajada. El guardia cruzó los brazos, con los ojos entrecerrados. ¿Perdón? La voz de la señora Ramsey perdió un poco de amabilidad. Este banco, repitió el anciano, dando otro paso adelante, el bastón resonando en el suelo, solía ser mío. Risas ahora, dispersas y nerviosas. No todos los días alguien entra diciendo que el banco le pertenece. Podría estar sin hogar, o confundido, o simplemente viejo y solo. Pero la mirada en sus ojos decía otra cosa. Esto no era una broma. El banco se sostenía en el silencio y el protocolo, pero las risas, incómodas, breves, desdeñosas, rompieron el aire como interferencia. Comenzaron en la esquina más alejada, donde dos jóvenes cajeros se inclinaban uno hacia el otro, susurrando detrás de las manos. Uno de ellos, alto y delgado, con el cabello perfectamente peinado, murmuró, quizás se cree Morgan Freeman. El otro soltó una risita ahogada. Al otro lado del salón, una clienta giró la cabeza hacia el revuelo, pero enseguida desvió la mirada, como si no quisiera entrometerse en algo que no le concernía. El anciano no se inmutó. Permanecía erguido, tan erguido como la edad lo permitía, y dejó que las risas pasaran a través de él como el viento sobre la piedra. Su mano se apretó un poco más sobre el bastón, no por ira, por recuerdo. El guardia de seguridad dio un paso hacia adelante. Señor, creo que está un poco confundido, dijo con una calma condescendiente. Ese tono que se usa con los muy jóvenes o los muy viejos. Esta es una institución privada, no puede simplemente entrar y decir que, yo construí esta institución, interrumpió el anciano. Su voz no se elevó, pero la forma en que lo dijo congeló la sala como un viento gélido y repentino. Ladrillo por ladrillo, préstamo por préstamo, y uno por uno, me lo arrebataron. Silencio ahora. La señora Ramsey seguía detrás del mostrador, los ojos entrecerrados por la preocupación. Y el cálculo, ¿era este hombre un delirante? O peor, ¿un estafador? Señor, dijo, intentando recuperar el control de la situación. ¿Exactamente qué está diciendo? ¿Tiene una cita? El hombre se acercó un paso más. El bastón golpeó el suelo con cada paso. El saco le rozaba el costado, gastado y pesado. Lo que digo, dijo despacio, es que antes de que alguno de ustedes llevara trajes, usara insignias o se sentara en estas sillas, este lugar tenía alma, yo se la di. La sala pareció encogerse a su alrededor. Incluso las luces fluorescentes se sintieron más frías. Y luego añadió, sin mirar a nadie en particular, he venido a ver qué han hecho con ella, y a ver si alguien recuerda. Desde el fondo,
Una joven analista susurró a su supervisor. ¿Llamamos a alguien? Llamar a alguien, no escuchar, no preguntar, llamar. El anciano lo oyó. Por supuesto que lo oyó. Pero solo suspiró, profundamente, como un hombre acostumbrado a ser ignorado, como un hombre que ha aprendido a esperar que el mundo alcance la verdad. Antes de seguir, hagamos una breve pausa. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando. ¿Alguna vez viviste algo parecido, un momento en el que no te tomaron en serio hasta que ya era demasiado tarde? Nos encantaría conocer tu historia. No olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Y ahora, continuamos. El aire dentro del banco había cambiado. Ya no era solo el frío del aire acondicionado, había algo más denso, menos visible. El tipo de peso que cae sobre una sala cuando alguien dice algo que no puede ignorarse con una risa. Las palabras del anciano todavía flotaban, como la última nota de un himno. Este banco solía ser mío. Un segundo de silencio. Y luego, una carcajada, demasiado fuerte, demasiado forzada, del hombre alto en la ventanilla. Claro, abuelo, dijo con una sonrisa burlona, y yo solía ser el rey de Francia. Siguió otra ronda de risas incómodas, pero eran más débiles, menos seguras, porque incluso en esta era de cinismo, hay algo inquietante en alguien que habla con demasiada convicción. El anciano avanzó, ignorando las risas, se detuvo frente al mostrador más cercano y colocó el saco de lona sobre la superficie pulida. Una pequeña nube de polvo se liberó en el aire estéril, como un susurro del pasado. La señora Ramsay dudó un instante y luego salió de detrás de su escritorio. Señor, dijo de nuevo, esta vez con voz más lenta, cuidadosa, ¿qué es lo que quiere mostrarnos exactamente? Él no respondió de inmediato. En su lugar, abrió el cierre del saco. Sus manos eran firmes, movimientos medidos. No era la primera vez que lo abría, pero tal vez sí la primera vez en un lugar como ese. Sacó los papeles, amarillentos por el tiempo, esquinas gastadas como escrituras antiguas. Luego, un pequeño libro de cuentas encuadernado en cuero, recortes de periódicos, una fotografía, los colocó uno por uno con respeto, como si fueran reliquias en un altar. Y entonces habló. Este era el título de propiedad. Esto, señaló el libro, es el registro de los primeros 23 préstamos que aprobé, antes de las computadoras, antes incluso del fax, usábamos papel carbón. Su voz no temblaba, ni por la edad, ni por miedo. Uno de los empleados más jóvenes se inclinó un poco, otro se acercó silenciosamente desde el fondo, atraído por el silencio que ahora dominaba la sala. La fotografía mostraba a un hombre joven, mandíbula fuerte, mirada orgullosa, vestido con un traje de 3 piezas de los años 60, de pie frente a un edificio que tenía la mitad del tamaño de aquel. Un cartel de madera sobre él decía, Banco Comunitario Eldridge. ¿Usted? Preguntó alguien. El anciano asintió. Lo comencé con $5,000 y una promesa de ayudar a personas como yo, cuando nadie más lo hacía, cuando otros bancos veían el color de la piel antes que el crédito. Nosotros les dimos una oportunidad. El silencio ya no era incómodo, era reverente. Entonces, justo antes de que la señora Ramsay pudiera responder, antes de pasar a la siguiente parte, queremos preguntarte algo. ¿Alguna vez tú, o alguien que conoces, vio cómo se olvidaba su historia? ¿Algo que construyó, ignorado como si nunca hubiera existido? Cuéntanos en los comentarios. Leemos todo. Y no olvides suscribirte, esta historia apenas comienza. La sala se había encogido. No físicamente, todavía había espacio suficiente, pero emocional y psicológicamente. Las palabras del anciano habían trazado una línea invisible en el aire, cortando la tensión superficial como un cuchillo. La risa había desaparecido, reemplazada por un silencio del tipo que rodea a una persona justo antes de que la verdad se vuelva innegable. La señora Ramsay miró la fotografía durante un momento más, sus dedos rozando ligeramente los bordes del papel desgastado. Su expresión era impenetrable, una máscara de profesionalismo, pero por debajo, algo estaba cambiando. Había tratado con cientos de clientes, todos con historias diferentes. La mayoría solo quería préstamos o respuestas. Algunos traían toneladas de papeles, otros apenas tenían lo necesario, pero nunca se había encontrado con alguien que hablara como si la misma base de la institución que dirigía hubiera sido construida con algo más que comercio puro. Era desconcertante.
¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. El anciano finalmente la miró. Sus ojos eran agudos y firmes. No eran los ojos de alguien que trataba de convencer a los demás. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que había vivido demasiado para preocuparse por convencer a nadie de nada. Te lo dije, dijo, cada palabra medida. Era mi banco. Lo construí para la gente, pero en algún momento, me lo arrebataron. Poco a poco. La sala se volvió más fría. Los cajeros habían dejado de hablar. Los clientes se habían quedado quietos. Incluso el guardia de seguridad permaneció inmóvil ahora, observando la escena que se desarrollaba frente a él. Un hombre más joven, vestido con traje oscuro, un abogado corporativo que había estado observando en silencio desde el costado, dio un paso adelante, aclaró su garganta. Es una historia interesante, pero necesitamos ver documentación real, dijo. No puedes esperar que tomemos tu palabra sin algún tipo de prueba. Por primera vez, la expresión del anciano cambió, no en ira, sino en algo más peligroso, una calma fría y certera. La prueba está en la historia, dijo suavemente, aún no lo saben. Con eso, se dio la vuelta y señaló el saco una vez más. Lentamente, metió la mano y sacó una sola hoja de papel, amarillenta, arrugada, pero inconfundible. Aquí está la prueba, dijo, entregándosela a la señora Ramsay. Este es el acuerdo original. Firmado por mí, firmado por la junta fundadora del banco, cuando solo era un pequeño sueño en las afueras de esta ciudad. Y aquí es donde todo cambió, donde ustedes y sus inversionistas me lo quitaron. La señora Ramsay tomó el papel, no lo miró de inmediato. En su lugar, miró al abogado que estaba detrás de ella, quien ahora la observaba con una ligera expresión de preocupación. Poco a poco, desplegó el documento, sus dedos temblando levemente. Estaba en perfecto orden, firma, sello. La fecha, 7 de enero de 1962. El acuerdo era para un préstamo, el primer préstamo, el que había dado inicio a la existencia del banco. Su mente corría mientras leía las líneas, los ojos saltando de una línea a otra. Esto era real, no debería serlo, pero lo era. Y luego lo vio. Allí, cerca de la parte inferior de la página, estaban las firmas, dos distintas. Una pertenecía a un hombre que no reconocía, pero la otra era inconfundible, el nombre de su padre. El color desapareció de su rostro. Miró al anciano, su mirada se encontró con la suya, penetrante, fija. La pregunta no es si yo soy el dueño, dijo suavemente, la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Antes de seguir, piensa en esto, ¿hasta dónde llegarías para reclamar algo que alguna vez fue tuyo? Si descubrieras que algo que perdiste o te fue quitado sigue vivo, ¿pelearías por ello? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo, esta historia está tomando giros inesperados. La señora Ramsay permaneció inmóvil, el papel temblando entre sus manos. El peso de este parecía aumentar con cada segundo que pasaba. La tinta en la página se volvía más densa, más oscura, como si absorbiera el mismo aire a su alrededor. Había visto esa firma antes, la de su padre, pero ahora parecía un espectro de pie detrás de ella, uno del que no podía escapar. Las líneas del papel se difuminaron frente a sus ojos, pero el significado no cambió. Un escalofrío subió por su espina dorsal. El pasado que había enterrado tan cuidadosamente durante todos esos años, el legado de su padre, el legado del Banco Eldridge, estaba ahora de pie frente a ella, resucitado por el mismo hombre que lo había creado. ¿Cuánto tiempo has estado esperando para hacer esto?, preguntó la señora Ramsay, su voz apenas un susurro, como si temiera la respuesta. El anciano no respondió de inmediato, simplemente se quedó allí, inmóvil como una estatua, como si la misma pregunta fuera demasiado trivial para que él se molestara en responderla. Sus ojos nunca la dejaron. He esperado mucho tiempo, finalmente dijo, su voz baja pero firme. Tenía que estar seguro de que eras tú. Eres la hija de tu padre, pero no sabes lo que él realmente era, lo que realmente hizo, no sabes cómo me traicionó. La sala pareció cerrarse a su alrededor, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Los pocos clientes que quedaban se habían alejado, casi instintivamente, sintiendo el peso del momento. El leve zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. La señora Ramsay miró nuevamente el papel, sus ojos recorriendo los detalles. Todo estaba allí,
las firmas, las fechas, los montos del préstamo, el acuerdo, todo estaba allí, innegable, pero lo que era aún más innegable era la forma en que el nombre de su padre aparecía al final de la página, junto al de aquel hombre. ¿Cómo había podido no notar esto durante tantos años? Los detalles de los tratos de su padre, el legado de su poder, el mismo banco que ella dirigía, todo tenía raíces en algo que ella nunca había conocido. Yo fui socio en ese banco, dijo el anciano, su voz más fuerte con cada palabra, cuando nació, cuando era puro, pero tu padre, lo convirtió en otra cosa, lo vendió al mejor postor, y al hacerlo, me traicionó, y ahora, estás aquí, dirigiéndolo, lucrando con él, todo mientras ignoras la verdad de que yo construí este lugar. Sus palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de estallar. La sala contuvo la respiración. Todos observaban, sin saber qué sucedería a continuación. ¿Por qué no luchaste entonces?, preguntó la señora Ramsay, todavía sosteniendo el papel. ¿Por qué esperar todos estos años? El rostro del anciano se suavizó por un momento, apenas un destello de vulnerabilidad, pero pasó rápido, como una nube que cubre el sol. Porque necesitaba ver qué ibas a hacer, dijo simplemente, necesitaba ver si serías como él, si ignorarías tu historia, tu verdadero legado, o si lo honrarías. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de la señora Ramsay. La verdad de lo que él decía la golpeó más fuerte que cualquier palabra cruel o acusación. Había construido su vida sobre lo que él había creado, y sin embargo, nunca había conocido realmente los cimientos de todo. El imperio de su padre se había construido sobre mentiras, sobre la sangre, el sudor y los sacrificios de personas como él. El silencio en la sala se volvió insoportable. La señora Ramsay sintió el peso de las palabras del anciano presionando sobre ella. Siempre había visto a su padre como una figura de fuerza, alguien que había construido el banco Eldridge en lo que era hoy. Siempre le contaba historias de trabajo arduo, sacrificio, de ser un hombre hecho a sí mismo, pero ahora, en la presencia de este desconocido, podía ver las grietas en esa imagen, las mentiras que se habían tejido cuidadosamente en el tejido de su comprensión. Por primera vez, no estaba segura de quién era ella, o de quién realmente había sido su padre. ¿Por qué me lo estás contando ahora?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. ¿Por qué no antes? ¿Por qué esperar hasta que yo esté dirigiendo el banco? La mirada del anciano no vaciló. Esperaba esta pregunta, era la única que importaba ahora. Porque necesitaba ver si eras digna, dijo, su voz suave pero firme. Necesitaba saber si tenías la fuerza para enfrentar la verdad. Verás, tu padre, él no era quien tú piensas que era. Era un hombre de ambición, sí, pero esa ambición se convirtió en codicia. Me traicionó, y al hacerlo, traicionó a las mismas personas que confiaron en él. El corazón de la señora Ramsay latía con fuerza en su pecho mientras absorbía sus palabras. La verdad, que había estado oculta bajo capas de historias bien elaboradas, comenzaba a salir a la superficie, y con ella, el peso innegable de la culpa. ¿Cómo pudo hacer esto?, susurró, su voz apenas audible. ¿Cómo pudo vender todo lo que construyó? El anciano dio un paso adelante, su presencia imponente pero tranquila, porque vio una oportunidad, y la aprovechó. No se trataba solo de dinero, aunque también, se trataba de poder. Quería más, y al final, lo consiguió, pero ¿a qué precio? La sala pareció encogerse aún más, el aire espeso de tensión. La mente de la señora Ramsay corría mientras procesaba la revelación. Esto no solo se trataba de dinero o un banco, se trataba de traición. Sobre el legado de su padre. La habían criado con el mito de su grandeza, pero ahora ese mito se desmoronaba, pieza por pieza. El anciano se dio vuelta y caminó lentamente hacia el fondo de la sala, donde colgaba un gran cuadro en la pared. Señaló hacia él, su mano barriendo el aire. Mira eso, dijo. Esa es la imagen que te han vendido, la imagen de un hombre que construyó algo de la nada, pero es una mentira. Tu padre no construyó este banco, yo lo hice. Le di la oportunidad de hacerlo algo grande, pero él eligió la codicia, y ahora, tú estás cosechando los frutos de esa elección. La señora Ramsay permaneció congelada, su mirada fija en el cuadro. El retrato de un hombre que alguna vez fue un héroe ante sus ojos ahora se sentía como una sombra, un recuerdo lejano que ya no reconocía. Sus pensamientos giraban, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era una que no quería ver.
Había construido su vida sobre los cimientos de las mentiras de otro, y ahora, lo que más había querido se deslizaba entre sus dedos. La voz del anciano interrumpió sus pensamientos. No puedes deshacer el pasado, dijo, su tono endureciéndose, pero puedes elegir qué hacer con el futuro. Puedes elegir honrar lo que se perdió, o puedes seguir viviendo la mentira. La respiración de la señora Ramsay se detuvo por un momento. Quería negarlo, apartarlo, aferrarse a la imagen de su padre que había dado forma a su vida, pero en lo más profundo, sabía que él tenía razón. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, estaba manchado por la verdad de la traición de su padre. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que todo en lo que creíamos se construyó sobre mentiras? ¿Cómo manejamos la verdad cuando destruye los cimientos de lo que pensábamos que éramos? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte, esto recién comienza. La tensión en la sala había alcanzado su punto de quiebre. La señora Ramsay permaneció inmóvil, las palabras del anciano consumiéndola desde adentro. La sala, antes familiar y reconfortante, ahora se sentía fría y distante. Los cuadros en las paredes, la madera pulida del escritorio, el suave zumbido de las luces fluorescentes, todos parecían ser recordatorios de las mentiras bajo las que había vivido tanto tiempo. Era como si el mismo espacio que ocupaba se hubiera vuelto ajeno para ella. El rostro de su padre, la imagen de un hombre que siempre había admirado, ahora no era más que una máscara, una fachada cuidadosamente construida que se había desmoronado frente a sus ojos. Había pasado toda su vida creyendo en la grandeza del Banco Eldridge, creyendo que se había construido sobre los principios del trabajo duro y el sacrificio. Pero ahora, esa creencia se había hecho trizas. Todo lo que había logrado parecía una casa de cartas, a punto de colapsar en cualquier momento. Miró nuevamente el papel en sus manos. Las firmas, las fechas, el acuerdo, todo estaba allí. Pero ya no se trataba solo del banco. Se trataba de la traición de su padre y del legado que había dejado atrás. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había fallado en ver lo que ocurría justo frente a ella? Las palabras del anciano resonaban en su mente. Yo le di la oportunidad de hacerlo algo grande, pero eligió la codicia. Aunque no solo se trataba de codicia, se trataba de poder. El tipo de poder que corrompe todo lo que toca. La señora Ramsay quería gritar, desahogarse, negar la realidad de lo que estaba escuchando. Pero, en su lugar, permaneció en silencio, su mente girando con preguntas, cada una más devastadora que la anterior. Siempre había estado orgullosa de su trabajo en el banco, orgullosa de lo que había logrado, de la vida que se había construido, pero ahora, ese orgullo se sentía vacío. Había pasado años siguiendo los pasos de su padre, tratando de vivir a la altura del legado que él había creado, pero, ¿valía la pena preservar ese legado? ¿Era algo que debía seguir adelante, o algo que debía destruir? El anciano dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los de ella. No puedes deshacer lo que ya se ha hecho, pero puedes elegir lo que hagas ahora. Puedes continuar por el mismo camino que tu padre trazó para ti, o puedes cambiar de rumbo. Las palabras la golpearon como una ola, estrellándose contra ella con una intensidad que la dejó sin aliento. ¿Podía cambiar? ¿Podía alejarse de todo lo que había construido? El pensamiento la aterraba, pero también la llenaba de una extraña sensación de posibilidad. ¿Y si había otra forma? ¿Y si no tenía que seguir los pasos de su padre? La tormenta dentro de ella crecía, una cacofonía de emociones y pensamientos chocando entre sí. Ira, miedo, culpa y esperanza se entrelazaban dentro de ella, luchando por el control. El camino por delante era incierto, pero una cosa era segura, su vida, su trabajo, su identidad entera acababan de ser lanzadas al caos. Dime qué quieres que haga, dijo, su voz tensa de emoción. ¿Qué esperas de mí? El anciano no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó algo pequeño de la bolsa que llevaba desde el principio de este encuentro y lo envolvió cuidadosamente en un paño. Lo colocó suavemente sobre el escritorio frente a ella, sin apartar la mirada. El aliento de la señora Ramsay se detuvo cuando miró el objeto. Era una llave simple, oxidada, pero que parecía tener un peso inmenso. Al principio no lo entendió, pero la mirada fija del anciano le dijo que era algo importante, algo que necesitaba comprender. Tu padre te dejó esto, dijo suavemente, es la llave a la verdad, la llave a todo. La señora Ramsay miró la llave,
su corazón acelerado mientras una ola de incredulidad la invadía. El objeto simple frente a ella sostenía el peso de todo su futuro, y sin embargo, no tenía idea de que podría desbloquear. ¿Qué había dejado su padre atrás? ¿Qué había estado oculto durante todos estos años? Los ojos del anciano no se apartaban de los suyos, esperando, paciente como siempre. Su silencio hablaba por él, y en ese momento, quedó claro que la llave era más que un objeto literal, era un símbolo, una llave para entender la verdad. Una verdad que había estado enterrada bajo capas de engaño, traición y culpa. El aire en la sala se sentía más pesado, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre ella. Su mente corría, sus pensamientos enredados en una maraña de confusión y rabia. Su padre, el hombre a quien había admirado toda su vida, había sido un extraño para ella todo este tiempo. Había construido este imperio a costa de otros, a través de la traición y la codicia. Y ella había llevado ese legado sin saberlo. Quería arrojar la llave lejos, borrarlo todo, pero en el fondo sabía que no podía. La verdad ya había comenzado a moverse, y no había vuelta atrás. La puerta al pasado ya estaba abierta, y si quería entender verdaderamente quién había sido su padre, quién ella era, no tenía otra opción más que atravesarla. El anciano dio un paso más cerca, su voz baja y medida. Lo que elijas hacer con esa llave lo determinará todo. Pero ten cuidado, no es solo la verdad sobre tu padre lo que descubrirás. Hay cosas en esa habitación, cosas que no querrás saber. Su garganta se apretó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay ahí? La mirada del anciano se oscureció, más intensa. Cosas que cambiarán todo lo que pensabas que sabías sobre ti misma, sobre tu vida, y sobre las personas en las que confías. Pero no podrás dejar de verlas una vez que las hayas visto. Tendrás que vivir con las consecuencias de lo que decidas descubrir. Las manos de la señora Ramsay temblaban al tomar la llave. Ahora se sentía más pesada, como si estuviera viva, palpitando con algún poder oculto. Su peso le apretaba el pecho, pero aún así sentía una extraña compulsión por mantenerla, por descubrir qué habría. Se giró hacia la parte trasera de la sala, su mirada fija en una puerta pequeña que siempre había estado ahí, pero que nunca había llamado su atención. Ahora, la puerta parecía llamarla, como si estuviera esperando que tomara la decisión de abrirla. Con un profundo suspiro, se acercó a la puerta, la llave quemando su bolsillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire se volvía más frío, y su instinto le gritaba que retrocediera, pero ya no había vuelta atrás. No después de todo lo que había aprendido, no después de haber visto la verdad de lo que su padre había hecho. Llegó a la puerta y metió la llave en la cerradura. Giró fácilmente, como si hubiera estado esperando por ella todo el tiempo. La puerta crujió al abrirse. Más allá, la oscuridad era abrumadora, una vasta extensión de sombra y silencio que parecía devorar la luz a su alrededor. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras daba un paso hacia adelante, los ecos de sus pasos siendo el único sonido en la quietud. Dentro, la habitación estaba fría, un solo escritorio estaba en el centro, cubierto con papeles viejos, amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. El aire estaba espeso con polvo, y el olor a decadencia se mantenía en los rincones. Parecía abandonada, olvidada. Pero la señora Ramsay podía sentir que algo mucho más siniestro se encontraba allí, algo que había permanecido oculto durante décadas. Avanzó más adentro, su respiración entrecortada. Sobre el escritorio, había una carpeta, gruesa y gastada por el tiempo. Estaba etiquetada simplemente, la verdad. Estiró la mano, sus dedos rozando el borde del papel, como si pudiera morderla. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta. Dentro había más papeles, documentos y fotografías. La primera foto hizo que su estómago se retorciera. Era de su padre, pero no como lo recordaba. Este era otro lado de él, uno que nunca había visto. Estaba de pie con hombres que no reconocía, hombres cuyos rostros le eran desconocidos, pero cuya presencia era inconfundible. Los documentos dentro contaban una historia diferente. Había informes financieros, contratos, nombres de personas que nunca había oído, personas que formaban parte del mundo de su padre, su mundo secreto. Estaban relacionados con acuerdos turbios, sobornos y corrupción. Sus ojos escanearon los papeles, y con cada uno, la verdad se hacía más clara. El hombre que había amado y admirado no era quien ella pensaba que era. Formaba parte de algo mucho más oscuro, mucho más grande de lo que había imaginado.
Un nombre llamó su atención, uno que reconoció, pero no en el contexto que conocía. Era el nombre de alguien cercano a ella, alguien que había estado a su lado durante años, alguien en quien confiaba plenamente. Su respiración se detuvo. Nunca imaginó que la persona que más confiaba podría haber estado involucrada en este mundo, pero las pruebas estaban ahí, en blanco y negro. Sentía que el suelo bajo sus pies se movía. Quería darse la vuelta y correr. Olvidar todo lo que había visto, pero sabía que era demasiado tarde. La puerta se había abierto, y no había vuelta atrás. La señora Ramsay sintió el peso de la carpeta presionando sobre ella como si se hubiera convertido en una parte física de su ser, pesada con revelaciones que no estaba preparada para enfrentar. Permaneció inmóvil en esa habitación débilmente iluminada, el aire espeso con el hedor de la decadencia y la traición. La llave, que todavía sostenía firmemente en su mano, parecía vibrar, como si estuviera viva con la fuerza de los secretos que había desbloqueado. Sus pensamientos se desmoronaban, intentando juntar la maraña de mentiras que su padre había tejido. Su respiración era superficial, su mente acelerada. Todo lo que había creído sobre su padre, el hombre que pensaba que estaba por encima de toda crítica, se deslizaba fuera de su alcance como arena entre sus dedos. Cada nuevo descubrimiento era como una capa arrancada de su alma, dejándola expuesta, vulnerable, pero había más por descubrir. Eso lo sabía. Las fotografías habían sido el primer golpe, pero los papeles, esos fueron los que realmente comenzaron a romperla. Registros financieros, contratos, detalles sobre inversiones en compañías que no eran más que criminales. Su padre no solo había construido un imperio, lo había hecho sobre el sufrimiento de los demás, personas que habían perdido sus trabajos, sus hogares, todo por el ascenso de Aldrich Bank. Pero los documentos no eran lo peor. No, eso vino después. Mientras pasaba las páginas, emergió otro nombre, uno que heló su sangre. Era el nombre de alguien en quien confiaba, alguien que consideraba su amigo, su confidente, James Avery, uno de los altos ejecutivos del banco. Había estado allí durante años, siempre presente, siempre una fuerza estabilizadora en las operaciones del banco. Había sido el hombre que la ayudó cuando su padre falleció, pero ahora, era algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Los papeles indicaban que James Avery había estado involucrado en todos los acuerdos turbios que su padre había hecho, los contratos corruptos, los documentos falsificados, el nombre de Avery estaba en todos ellos. La realización fue como un golpe en el estómago. Nunca lo había cuestionado, nunca pensó que pudiera ser parte del veneno que había infectado el legado de su padre, pero ahora, mirando la verdad en blanco y negro, no podía negar el sabor amargo que subía a su garganta. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuanto más leía, más descubría. Una telaraña de engaños que se extendía a lo largo de décadas, con innumerables vidas destruidas en su camino. Cada nombre que veía en esos papeles era una víctima, cada uno una baja en un juego que se había jugado sin piedad. Lo peor era darse cuenta de que ella también había sido parte de todo esto, involuntariamente, por supuesto, pero aún así, parte de ello. Había heredado el banco, su legado, su riqueza, había continuado el trabajo de su padre, había avanzado con su agenda, mientras pensaba que estaba haciendo lo correcto, había sido cómplice, y el peso de esa culpa amenazaba con aplastarla. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Se giró, medio esperando encontrar al anciano de pie detrás de ella, pero la habitación seguía vacía, salvo por los muebles polvorientos y los restos de una vida que ya se había ido. Él la había advertido sobre lo que podría descubrir, pero no lo había comprendido por completo hasta ese momento. La verdad era como una bestia con un apetito insaciable, y cuanto más la alimentaba, más hambrienta se volvía. Ya no podía permanecer allí. La habitación se sentía sofocante, la verdad demasiado pesada para soportarla. Necesitaba aire, necesitaba escapar, aunque fuera por un momento. Agarró la carpeta, la metió bajo su brazo, y huyó de la habitación. Sus pasos resonando en el oscuro pasillo, la puerta se cerró tras ella, pero, incluso mientras corría, sabía que la puerta al mundo de su padre había quedado abierta, y ya no había manera de cerrarla de nuevo. La verdad había sido liberada, y no había vuelta atrás. Su mente corría mientras avanzaba por los pasillos del banco. No podía sacar de su mente la imagen del nombre de James Avery, estampado en cada página de cada contrato. ¿Cómo había podido ser tan ciega?
Pensó en todas las conversaciones que habían tenido, la confianza que había depositado en él. ¿Y ahora? Estaba claro que solo había sido una pieza más en un juego mucho más grande. Al acercarse a la salida, se detuvo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal una vez más. Su mano agarró el pomo de la puerta, pero no podía llevarse a sí misma a salir. No podía simplemente alejarse de todo esto, no sin enfrentarlo directamente. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapada entre el legado del imperio de su padre y el horror de lo que había descubierto. Cerró los ojos, respiró profundamente, y se dio vuelta hacia el pasillo. Había algo más que debía hacer. Un último paso en este viaje hacia la oscuridad. La señora Ramsay salió del banco hacia el aire frío de la noche, pero no se sintió más libre que el peso opresivo dentro de la edificación. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero solo iluminaban las sombras de la verdad que ahora había echado raíces en su interior. Ya no era la misma persona que había entrado en ese edificio ese día. Se había transformado, reconfigurada por la monstruosa realidad de lo que había descubierto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no por miedo, sino por una profunda e implacable vaciedad. La verdad había caído sobre ella como un torrente, y ahora estaba parada en el borde de algo mucho peor de lo que había imaginado. Cada pieza de evidencia que había descubierto la conducía más profundamente en un camino que no estaba lista para recorrer, pero no había forma de retroceder. Caminó por las calles vacías, sus pasos resonando en el silencio. Su mente seguía regresando a James Avery. Podía ver su rostro en su mente, el encanto en su sonrisa, la forma en que siempre había estado allí para ella cuando necesitaba consejo o apoyo. Todo había sido una mentira, una máscara cuidadosamente construida que había ocultado la podredumbre que se encontraba debajo. A medida que avanzaba, el peso de la carpeta parecía volverse más pesado con cada paso, como un recordatorio tangible de la carga que ahora llevaba. Las decisiones que tenía por delante no eran sencillas. No podía alejarse del banco, era su herencia, su derecho de nacimiento, y el peso de generaciones pesaba sobre sus hombros. Pero, ¿podía continuar con el trabajo de su padre después de lo que había aprendido? Se detuvo en un pequeño café, cuyas luces parpadeaban débilmente en la oscuridad. Necesitaba pensar, necesitaba ordenar el caos en su mente. Se sentó en una mesa en una esquina, la carpeta puesta frente a ella como una pieza condenatoria de evidencia. La abrió de nuevo, como si al leerla una y otra vez pudiera encontrar respuestas, como si pudiera comprender cómo todo había salido tan mal. El café llegó, pero apenas lo notó. Sus manos temblaban mientras lo bebía, el sabor amargo recordándole la amargura en su corazón. Miró los papeles, leyendo las mismas líneas una vez más. Sus ojos recorriendo los nombres de las víctimas cuyas vidas habían sido destruidas en nombre del imperio del banco. Casi podía escuchar sus voces, sentir el dolor en sus palabras, aunque nunca hubieran pronunciado una sola palabra hacia ella. Siempre se había enorgullecido de ser alguien capaz de tomar decisiones difíciles, de ser alguien que pudiera continuar el legado de su familia, pero ahora, esas decisiones no parecían tan claras. Cada opción parecía un paso más lejos de lo que una vez fue, un viaje hacia la oscuridad que no estaba segura de poder soportar. ¿Qué podía hacer ahora? Su mente seguía regresando a la idea de confrontar a James Avery, pero, ¿serviría de algo? ¿Podría exponerlo sin exponerse a ella misma en el proceso? Pensó en el daño que causaría al banco, a la reputación de su familia. Las consecuencias serían profundas, y no importaba cuán justificada estuviera en sus acciones. Siempre habría un precio que pagar. Un ruido detrás de ella la hizo girar. Se congeló, su corazón saltando en su pecho. Era una figura en la puerta, alta, con una marcha familiar. Por un momento, pensó que podría ser él, James Avery, viniendo a confrontarla, a terminar este juego de una vez por todas. Pero no era él, era alguien más, alguien inesperado. Era su viejo amigo de la Facultad de Derecho, Jackson Moore. No había cambiado mucho desde la última vez que hablaron, pero había una dureza en sus ojos que no estaba allí antes. Caminó lentamente hacia ella, su rostro inexpresivo. Señora Ramsay, dijo suavemente, tomando asiento frente a ella, pensé que podría ser usted. Ella tragó con dificultad, su voz apenas un susurro. Jackson, no esperaba verte aquí. Él asintió, su mirada pasando rápidamente a la carpeta frente a ella. No necesitaba preguntar qué era. Estás en problemas, ¿verdad? Dijo suavemente.
Ella no sabía cómo responder. No estaba segura de cómo contarle la verdad. Había tanto que explicar. Y sin embargo, ninguna palabra parecía suficiente para describir el abismo en el que estaba mirando. No estoy segura de qué hacer, admitió, su voz quebrándose por el peso de su dilema. Pensé que podría mantenerlo todo bajo control, que podría dirigir el banco como lo hacía mi padre, pero ahora veo lo que realmente es. Los ojos de Jackson se suavizaron, y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Ella sintió que alguien realmente comprendía su lucha. No tienes que mantenerlo todo bajo control. Leslie, dijo suavemente, tienes una opción. Siempre has tenido una opción. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. Era la primera vez que alguien le decía esas palabras durante todo este proceso. Siempre había pensado que tenía que estar a la altura del legado de su padre, que debía continuar el trabajo que él había comenzado. Pero Jackson tenía razón. Ella tenía una opción. La pregunta era, ¿qué haría con ella? Leslie estaba sentada en el café tenue, el peso de las palabras de Jackson aún pesado en su pecho. Por primera vez desde que había entrado en el banco, sintió que podía respirar de nuevo, aunque apenas. La presencia de Jackson había sido un ancla, una pequeña chispa de claridad en la tormenta oscura de sus pensamientos. Ya no estaba sola en esta batalla, tenía una opción, pero tomar esa decisión era lo más difícil que había enfrentado en su vida. Jackson, no sé si puedo hacerlo, dijo Leslie, con la voz quebrada. Se había escuchado a sí misma decir esas palabras miles de veces antes, pero nunca habían sonado tan reales como ahora. Las decisiones que tenía por delante eran monumentales, y no importaba lo que hiciera, siempre habría un precio que pagar, el legado de su familia, su futuro, y quizás incluso su paz mental. Él le puso una mano suavemente sobre la muñeca, un gesto de apoyo que significaba más que cualquier palabra. Leslie, nadie puede decidir esto por ti, pero has pasado toda tu vida tratando de estar a la altura del legado de tu padre, honrar a un hombre que ni siquiera es el mismo que pensabas. Tal vez es hora de honrarte a ti misma, asegurarte de que tus acciones signifiquen algo para ti, no solo para él. Ella cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. La idea de alejarse del banco, la institución que su padre había construido con sus propias manos, el imperio que había sostenido a su familia durante generaciones, le parecía una traición, pero no podía ignorar la verdad que le había estado mirando a la cara. Su padre había construido su legado sobre la corrupción, manipulando a las personas por el poder. ¿Realmente podría continuar su trabajo, sabiendo lo que sabía ahora? ¿Podría vivir consigo misma si lo hacía? No sé quién soy ahora, susurró Leslie. Jackson le sonrió suavemente, la primera sonrisa verdadera que ella había visto de él en años. Eres Leslie Ramsey, eres más fuerte de lo que crees, no eres tu padre, y ya no tienes que cargar con su peso. El banco no te posee, eres libre para elegir lo que venga a continuación. El peso de sus palabras parecía asentarse dentro de ella, una verdad silenciosa comenzando a desarrollarse, pero el camino por delante seguía siendo incierto. Su corazón se dolió al pensar en su padre, en el hombre que había intentado imitar, pero en ese momento, entendió lo que tenía que hacer. Se levantó, tomó la carpeta, sujetándola con fuerza en sus manos. Casi se sintió simbólico, como si sostuviera la llave a una nueva vida, a un nuevo comienzo. Jackson se levantó con ella, ofreciéndole un asentimiento de aliento. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo suavemente. Leslie no sabía exactamente cómo se desenvolvería todo, pero sabía una cosa con certeza, tenía que enfrentar la verdad, enfrentar el banco, enfrentar a James Avery. Ya no podía seguir escondiéndose detrás del legado de su padre. Con una respiración profunda, Leslie salió del café. La ciudad a su alrededor zumbaba de vida, ajena a la monumental decisión que acababa de tomar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había estado ausente por tanto tiempo, un sentido de control, de agencia. El camino por delante era incierto, pero al menos ahora, era su camino. Leslie se paró frente a las grandes puertas de cristal del banco. El edificio se alzaba sobre ella, ya no como un monumento de orgullo, sino como una reliquia de decisiones largamente enterradas. Ya no era la niña asustada que seguía cada paso de su padre, ya no se escondía detrás de viejos muros, detrás de una verdad ajena. Entró. Sus tacones resonaban sobre los suelos de mármol. Los empleados levantaron la vista, sin saber si saludarla o prepararse para la guerra.
James Avery salió de su oficina como un general entrando al campo de batalla. Señorita Ramsay, dijo con voz suave, calculada. No esperaba verla de vuelta. Debería haberlo hecho. Respondió. Siempre supo que este día llegaría. Le entregó la carpeta. Dentro, documentos, pruebas, declaraciones. Pero más que eso, su decisión. No solo exponer lo que se había hecho, sino desmantelar el imperio roto, pieza por pieza, desde adentro. Está cometiendo un error, advirtió Avery. No, dijo Leslie con calma. Estoy corrigiendo uno. Se dio la vuelta sin decir más, y al salir del edificio, una extraña ligereza la invadió. No era libertad, todavía no, pero algo cercano. El primer paso fuera de las sombras, el primer paso hacia algo real. Y en algún lugar, a kilómetros de distancia, un anciano se sentaba en una banca del parque. Sonrió cuando un pájaro se posó junto a sus zapatos gastados. No necesitaba saber los detalles. Lo sentía en el viento. La historia había cambiado.